La charla de hoy, viernes día 9 de enero del 2015, es sobre los 7 rayos o 7 tipos de energía. Los rayos son energía. Se podría titular, porque la palabra rayo, pues ya sabéis qué connotaciones puede tener, 7 energías universales, que es lo que puse en el título, las 7 energías universales, conocidas como los 7 rayos, de lo cual, bueno, aunque han existido siempre, porque son las 7 clases de energías que caracterizan el cosmos, pero a la humanidad se empezó en el siglo pasado, siglo XX, a hablar de ello. Bueno, Blavatsky en el siglo XIX empezó también a nombrarlo, pero el estudio o la información profunda fue a través de Alice Bailey, a través de sus libros. Este que tengo aquí es el tomo 1 de 5 tomos, llamado Tratado sobre los 7 rayos. 5 tomos. Y este es uno de ellos. Este, que es el primero, y el segundo, están más enfocados en la psicología. Quizá lo que más nos pueda interesar a todos es los rayos relacionados con la psicología humana. Es uno de los elementos básicos de la psicología del futuro. Cuando la psicología se enseña en el futuro y se utilice en un sentido más profundo que en la actualidad, no digo que no sirva la psicología de la actualidad, porque todo va progresando y evolucionando, entonces, además del conocimiento científico del alma humana, no todo el mundo ni todos los psicólogos creen que exista el alma. Sabéis que la palabra alma se aplica con frecuencia para la mente. La palabra alma se aplica con el significado de mente, con frecuencia. Pues bien, la psicología hacia la cual tendemos, poco a poco, no viene de golpe, es la psicología del alma. Cómo conseguir no solo conocer, sino utilizar las cualidades energéticas de nuestra alma a través de la personalidad, de nuestro comportamiento, nuestro pensar, sentir y actuar. Y parte de esa psicología del futuro, y ahora comprenderéis, si no lo sabíais, más esto que estoy diciendo, también versará sobre los 7 rayos. No hay nada en nuestro planeta, en nuestro sistema solar, llamado universo. Un sistema solar se le da el nombre de universo, pero cuando decimos cosmos es todo lo que existe en el espacio, todos los sistemas solares, cuyo número nadie conoce. Todo lo que existe en el cosmos está relacionado con alguna de las 7 energías universales conocidas como los 7 rayos. Claro, la palabra rayo, ya os decía al principio, puede sonar extraña. Cuando escribí este libro sobre la depresión, que no sé si todos algunos conocéis, dediqué un capítulo a hablar de la depresión en relación con los temperamentos y los caracteres del ser humano. Y puse varias clasificaciones de temperamentos, que son las características que nos diferencian a unos de otros, o en grupos de seres humanos. Un nombre que puede estar aplicado a millones de personas, cada uno de los nombres con que se clasifican los temperamentos. Y entonces una de las clasificaciones fue esta, pero no puse la palabra rayo. Es decir, que cuando hablé en sentido muy profundo de algunas cuestiones, no puse la palabra específica, puse 7 cualidades, creo. Y entonces especifiqué pues esas características de rayos, pero sin nombrar la palabra rayo. Es decir, que se puede, y a veces tenemos que hacerlo, hablar de cosas profundas, pero sin nombrar esa palabra extraña para mucha gente que puede limitar, puede distanciar. Por ejemplo, chakra, de lo cual hablé en una charla anterior. Pues chakra pues lo va conociendo cada vez más gente. Hasta sé que a una persona le ha puesto el nombre de chakra a su perro, chakra. Es decir, que chakra es una palabra sánscrita, pero podemos decir los centros de energía. Y al decir centros de energía es un término más natural. O ley de causa y efecto, en lugar de decir karma, aunque el karma es muy conocido.
se pueden utilizar términos. Por lo tanto, mucha gente que no ha oído ni ha leído nada sobre los 7 rayos, ni siquiera ha oído este término, seguro que puede conocer mucho de lo que os voy a contar, mucho de las características de este tipo de energías, que repito, se aplican a todo. No hay nada en la naturaleza, de cualquiera de los reinos de la naturaleza, de cualquiera de los seres, de cualquiera de los objetos de expresión que no se relacione con los rayos. Pero, como os decía antes, lo que más nos interesa es cuando se aplican a nosotros. Y según los rayos, porque tenemos varios rayos, no tenemos todos los 7. Cada persona tenemos influencia mayor o menor de varios de estos 7 rayos. Está determinando nuestras características psicológicas. Las llamemos temperamentales, caracterológicas, etc. El rayo, según el rayo, tenemos una vocación u otra. Posiblemente pase que, lo sabéis, muchísima gente en el planeta no sabe cuál es su vocación. Puede incluso buscarla con ahínco y no encontrarla. Como buscar su rayo y no llegar de momento a encontrarlo. Buscarlo me refiero a buscar conocer cuál o cuáles son los rayos que se están expresando a través de la persona. Entonces, según el tipo de rayo tenemos una vocación u otra, como vais a ver con lo que voy a explicar. Y según el rayo tenemos unas tendencias en nuestro pensar, sentir y actuar. En nuestra vida de personalidad, en nuestra vida espiritual como almas, ya que nuestra alma pertenece a un rayo. Nuestra personalidad pertenece a otro, que puede a veces coincidir y ser el mismo. Nuestra mente a otro rayo. Nuestro cuerpo emocional a otro. Y nuestro cuerpo físico otro. ¿Qué quiere esto decir? Que los rayos que son corrientes de energía que nos llegan del cosmos y cuando llegan a nuestro sistema solar se centralizan en el Sol, que es el Dios, el centro de nuestro universo. Y además es de un rayo específico, como cada planeta es de un rayo, como cada nación de un rayo, como cada animal o los distintos tipos de vegetales, aunque de esto se conoce muy poco, solo que se conoce muy poquito, están caracterizados por un tipo u otro de rayo o de energía. La psicología de las naciones pues está determinada en función de varias energías, entre ellas el tipo de rayo que incide sobre cada nación. Y a lo largo de la historia de la humanidad, las cosas generales que ocurren, no las particulares, están influidas por el tipo de rayo que históricamente nos llega de una época hasta otra. Es decir, que un estudio muy interesante que en estos momentos no se ha hecho de la historia de la humanidad y de los acontecimientos, de las tendencias, repito, no de los individuos, que hay de todas clases, sino del conjunto de los acontecimientos históricos, es ayudado, podría ser ayudado por el conocimiento de los rayos que históricamente han predominado. Igual que pasa con las eras. Decimos que estamos acabando la era de Piscis, que ha durado 2000 años, y comenzando la era de Acuario, que va a durar otros 2000 años. Antes de Piscis estuvo la era de Aries, antes la de Tauro, ¿verdad? Y estas eras de 2000 años tienen unas características psicológicas, repito, generales, en función del tipo de signo. Y también los rayos que en esa época, coincidiendo y mezclándose con los signos, producen. Igual que nosotros somos no solo de una forma de ser según los rayos que inciden en nosotros, sino el signo astrológico o los signos que tenemos. Digo los signos porque nuestra alma es de un signo y nuestra personalidad de otro. Bien, pues es un tema que psicológicamente puede resultar, pero también puede resultar interesante para comprender no solo la historia, como os decía, sino los acontecimientos que suceden, porque hay unas tendencias que es más fácil que se den que otras, según los rayos que están predominando, o porque una nación tiene unas tendencias distintas de otra nación. Repito, hay otras causas para explicar esto, pero los rayos lo explican. Estos 7 rayos
aunque los explique un poco más, son el primer rayo de voluntad o poder, el segundo rayo de amor, sabiduría, el tercero de inteligencia activa o mente abstracta, el cuarto se llama de armonía a través del conflicto, el quinto de ciencia o mente concreta, el sexto de devoción o idealismo, y el séptimo tiene varios nombres, que parecen cosas distintas, pero están relacionadas entre sí. El rayo de la magia, de la organización, del orden, del ritmo y del ceremonial. Ahí está prácticamente todo. No hay nada que podamos conocer o desconocer, características del tipo que sea, que no estén relacionadas con uno o con varios de estos 7 tipos de rayos. Cada rayo es vida, cualidad y apariencia. Vida o espíritu con mayúscula es la esencia de la vida, de todo. Y por lo tanto, en la esencia de cada rayo hay vida. Dicho de otra manera, en esencia cada rayo es vida. O es una manifestación, porque son 7, no una, sino 7, que sintetizados en una unidad sería la vida, o espíritu con mayúscula. Por lo tanto, todos los rayos son parte de la vida o espíritu. Pero he dicho vida, luego he dicho cualidad, y la cualidad es la característica que diferencia un rayo de otro. Son estas 7 que os he nombrado. No es lo mismo la calidad de voluntad que la calidad de amor, que la calidad de inteligencia. Como me imagino que todos sabéis, porque habéis oído hablar de distintos temas, en nosotros y en todo el universo hay 3 energías básicas: voluntad, amor e inteligencia. Esas 3 energías básicas, que las religiones han llamado como trinidades, la voluntad en el cristianismo se le ha llamado el Padre, al amor se le ha llamado el Hijo y a la inteligencia el Espíritu Santo. Pero los hindúes a la voluntad lo han llamado Shiva, al amor Vishnu y a la inteligencia Brahma. De tal manera que en cada tradición, cuando se ha hablado con distintos nombres de las 3 de estas trinidades, se han referido, aunque mucha gente creyente solo se ha quedado con los nombres, sin saber más, es la designación de estas 3 energías universales. Y esos son los 3 primeros rayos, como os he dicho. El primer rayo de voluntad o poder, segundo de amor, aunque específicamente es amor-sabiduría. La sabiduría es amor, pero es un amor profundo, impregnado de luz, de inteligencia. Cuando una persona es inteligente y usa la inteligencia con amor, se puede empezar a hablar de sabio. Aunque una persona elevada, si es humilde, nunca dirá que es un sabio. La sabiduría no se puede poner como etiqueta, es algo que emana de quien lo pueda tener, igual que amor. No puede decir una persona que de sí misma que es amorosa, porque ya es un signo de que hay algo que está fallando. Simplemente, pues todos somos aspirantes a algo, a unas cualidades. Amor, sabiduría, entendiendo por sabiduría el amor, pero unido a la luz. Ojo, el deseo puede ser ciego, el deseo puede estar lleno de espejismos, pero el amor, si es auténtico amor con mayúscula, es luz, y por lo tanto no es lo mismo que cuando decimos muchas veces amor, que queremos significar deseo. Y la inteligencia es una palabra que a veces se confunde con la mente. Una persona que ha estudiado mucho, que sabe mucho, se le llama inteligente. Pero sabéis que hay muchas veces que esa inteligencia se basa en datos, en conocimientos, no en comprensión de esos conocimientos. No es el verdadero significado de intuición, de inteligencia, que significa intuición, la luz que permite captar lo sutil, lo superior, y luego pues manifestar o concretizar. Así que los 3 primeros rayos son estos que os he dicho: voluntad o poder, amor, sabiduría, y el tercero, inteligencia activa. Pero también se le llama el de la mente abstracta, ya que nuestra mente, no solo la nuestra, la del planeta, se divide en mente concreta y mente abstracta. Sabéis, la palabra abstracta
y concreta a lo que se refiere. Casi todo lo que utilizamos con nuestra mente, lo que hacemos con nuestra mente es concreto. Cuando con los ojos abiertos o cerrados imaginamos cualquier cosa, estamos configurando una forma geométrica de esa cosa o de esa idea o de lo que sea. Eso es la mente concreta. Pero cuando intuimos, y ahí no puede haber imágenes, porque es abstracto, mente abstracta, captamos algo. Cuando intuimos, la captación no es mental. A continuación, y puede ser de inmediato, la configuramos con la mente. Pero si llegamos, si recordáis cuando habéis tenido alguna intuición, es algo que no pasa por la mente. Luego sí, puede pasar y a continuación. Pero la captación primera es abstracta. Es algo que no podemos expresar con palabras. Y si lo explicamos, es porque luego funciona la mente concreta y ésta intenta traducir aquello que has intuido. Es importante saberlo porque el tercer rayo, como os he dicho... Perdón, que no lo he apagado. Ni sé. El tercer rayo, como os decía, es la mente abstracta, pero el quinto rayo es la mente concreta. Por eso, el quinto rayo, se le llama rayo de la ciencia o mente concreta, ya que la ciencia, el científico, la ciencia, necesita, y mucho, tenga intuición o no, de la mente concreta para investigar, para probar, investigar, comprobar, etc. El sexto rayo, ahora hablaré del último, dejo el cuarto para el final, es el de la devoción o idealismo. Y casi siempre cuando decimos devoción pensamos en las religiones, la devoción religiosa, devoción hacia lo superior. Pero se puede tener devoción a un ser humano que no tenga que ver con la religión, a un líder político, por ejemplo, devoción, o a una persona corriente, sin tener en cuenta que ver nada con la religión. Idealismo también, un ideal, si enseguida pensamos en la mente, algo que está en nuestra mente y hacia lo cual deseamos ir. Idealismo, que lo consigamos o no, aspiramos a llegar a ello. Pues se llama el rayo de devoción o idealismo. Devoción. Lo que pasa es que tenemos la experiencia en los últimos tiempos de relacionarlo, y con razón mucho, con las religiones. El séptimo, ya lo he dicho, el nombre, todo lo que suponga conseguir, ir consiguiendo que el espíritu se manifieste en la materia, eso es el significado profundo de magia. La palabra magia no es sacar conejos y palomas de un sombrero, aunque se le llame así. La magia es que es algo científico, no para seres privilegiados de la historia, para cualquier ser humano que llegue a ello, y de alguna manera, aunque no seamos conscientes, todos hacemos magia, aunque no estemos haciéndolo deliberadamente. Porque la magia puede ser blanca o negra. Ojo, cualquiera de los rayos, y esto es importante saberlo, no lo había dicho, tiene su doble cara. Sabéis que la voluntad se puede usar para el bien, pero también para el mal. Una persona con mucha voluntad puede hacer muchísimo mal, con mucha energía, o puede hacer muchísimo bien. Como cualquier, no solo las personas, sino los objetos. Por ejemplo, el dinero se puede usar maravillosamente, pero se puede usar también egoísta y de un modo nefasto. Bien, el cuarto rayo está en la mitad. Hay tres a un lado y tres a otro, ¿verdad? Se llama armonía a través del conflicto. También se le llama el rayo del arte. Porque aunque la armonía puede estar en todo, no solo en lo que se entiende por arte, el arte tiene un ingrediente fundamental que es la armonía. Tiene otros, pero uno fundamental en toda obra de arte que se precie es la armonía. Por supuesto que hay muchas cosas que se llaman arte que son desarmónicas, pero la armonía está en el arte. Pero la armonía puede estar dentro de nosotros o en un grupo de seres humanos. Un grupo de seres humanos que profesionalmente o por hobby o por lo que sea se unen, se relacionan entre sí, aun siendo muy diferentes, y que están haciendo lo mismo, es un grupo con armonía, un grupo que está funcionando con armonía, armónico. Escuchaba esta semana
me parece por la radio, estaban hablando, en una emisora de radio clásica, hablaban de un grupo de músicos, de un grupo que estaban enfadados unos con otros o que se odiaban, pero cuando se unían para tocar, tocaban muy bien. Pero luego a nivel personal, cosa que sé que existe, es muy raro porque si es música clásica no nos debe de extrañar, la música clásica nos hace mejores a las personas, pero siempre he oído de músicos que unos con otros tienen por sus envidias, como en cualquier profesión o en cualquier tipo de grupos humanos, y no solo en las profesiones laborales, sino en cualquier. Pero cuando estaban tocando, a lo mejor, claro, si tenían que estar concentrados, se les olvidaba sus rencillas y estaban en armonía, buscando ¿qué? Tocar como unidad. Eso es armonía. Así que un grupo de músicos o un grupo de seres humanos en cualquier aspecto puede formar una obra de arte si funciona con armonía. Pero si están enfrentados entre sí, ya es lo contrario, ya es conflicto. Se llama armonía a través del conflicto porque los seres humanos en nuestra evolución vamos pasando de vivir con conflictos a, si evolucionamos, a vivir con armonía. No es de la noche a la mañana, pero es algo progresivo. Pero es interesante saber que, aunque hay artistas de todos los rayos y obras de arte de todos los rayos, ¿verdad? Y a veces cuando hemos hablado de arte lo hemos comentado, pero si hay uno que caracteriza más especialmente el arte, es el cuarto rayo. Igual que puede haber científicos de distintos rayos, pero si un científico hay un rayo que lo caracteriza, es el quinto. A un educador, el segundo. A un político, evidentemente, el primero. De tal manera que si una persona, muchísima gente sabe que su vocación es la política, para bien o para mal, porque cada cosa, lo he dicho y lo repito, tiene su doble cara. Hay mucha gente que sin haber oído nunca hablar de los rayos sabe que tiene que eso. Y si no se dedica a la política, tiene capacidad de líder, tiene tendencia a ser líder dentro de un grupo, a lo mejor de un pequeño grupo, de poquísimas personas. ¿Y por qué no? Uno puede ser líder de sí mismo, gobernante de sí mismo, no necesariamente de un grupo de personas, que pueden ser muy poquitas o pueden ser muchísimas. El caso es que para poder dirigir se necesita una energía, si no, aparte de otras que caracterizarán cómo va a ejercer uno ese poder, se necesita la energía del primer rayo de poder. De tal manera que una persona que tenga como rayo, entre otros, porque tenemos varios, lo he dicho antes, el primer rayo, esa persona tendrá, sin trabajarlo, facilidad de tener poder, de tener voluntad. Y si no tienes el primer rayo, puedes trabajar la voluntad hasta donde quieras y desarrollarla. Esto es importante. No por ser de otro rayo distinto al primero, quiera decir que no tengas voluntad. Porque a lo mejor la trabajas y tienes más que otro que es del primer rayo. Pero la diferencia está en que si tienes esas energías del primer rayo, sin esfuerzo te salen. Las tienes más a flor de piel. Las utilices como sea. Y si no, tienes que trabajar la energía de voluntad, que la necesitamos todos. Así que, si hay una vocación, es la de dirigir algo, dirigir grupos. ¿Qué ocurre? Que si no tiene energía de segundo rayo, ese poder se va a utilizar de un modo manipulador, para manipular a los demás. Como vemos por doquier, no en todos los gobernantes, pero muchos de ellos. Usar su poder para manipular a los demás o aprovecharse egoístamente de los demás. Para sí mismo, para los suyos, para lo que sea. El segundo rayo de amor no quiere decir que la persona que tenga segundo rayo sea amorosa, porque puede ser una persona muy egoísta, y aunque tenga el segundo rayo. Lo que pasa es que lo tienen más a flor de piel y con más facilidad, si quiere, porque esto ya depende de nuestra libertad humana y nuestra conciencia, desarrolla el amor. ¿Y qué es amor? Es una palabra que tenemos muy gastada. Sentimiento, o más que sentimiento, intuición de unidad. Solemos decir que el amor es un sentimiento, y es cierto, pero suele estar, es el amor cuando lo nombramos impregnado de sentimiento, de emoción.
pero el amor puro es más intuición, de darse uno cuenta de que forma una unidad con los demás y con todo lo que existe. Y por lo tanto, aunque no estén de acuerdo, ni tú con los demás, ni los demás contigo, pues eres parte de lo mismo. Tendrás que a lo mejor trabajar, lo que sea, para conseguir esa unidad, esa armonía. Y una persona de segundo rayo, si no tiene energía del primero de voluntad, pues se queda más inactiva. Por eso, fijaos, aunque esto se puede aplicar a los demás, cómo es interesante complementar el primero y el segundo. Puedes tener mucha voluntad, pero si no tienes amor, la utilizarás mal. Puedes tener mucho amor, pero si no tienes voluntad, se va a quedar en una teoría, en algo ideal, pero no materializado. Por eso una persona que sea de segundo rayo se dé cuenta de esto que estoy diciendo, y repito, a veces se puede hacer sin conocer el tema, pues puede decidir desarrollar, actualizar o despertar la energía del primer rayo, la energía de voluntad, dicho de otra manera, y viceversa. ¿Y qué ocurre con el tercero? Porque he dicho que los tres forman como una trinidad, un triángulo. ¿Os imagináis una mesa con dos patas? ¿O con una? Pues no se sostiene. Tienen que ser por lo menos tres, para que se pueda. Y si una está más corta que otras, se inclina. Una mesa, un trípode, etc. Las tres deben estar equilibradas. Es muy difícil que nuestra voluntad, amor e inteligencia estén equilibradas. Por eso, además de continuar sin límite de tiempo, desarrollándolas o actualizándolas, tenemos necesidad, si queremos avanzar, de buscar un equilibrio entre las tres. Y cuando estudiábamos religión nos decían que la Santísima Trinidad era un misterio que no podíamos entender. ¿Os acordáis? Tres personas distintas y un solo Dios, pero que no podíamos entender, teníamos que creerlo, por fe y nada más. ¿Cómo se puede explicar científicamente este misterio? Pues si observáis en vosotros en alguien esto que estoy diciendo, una energía de estas tres, y notáis que se va desarrollando, notaréis que, aunque no estéis trabajando las otras, está atrayendo el despertar de las otras. Puede haber cierto desequilibrio, pero no pueden estar aisladas. Es imposible, están formando una unidad. En lo abstracto hay una unidad. Y cuando lo abstracto se densifica, la unidad se bifurca, se multiplica. Y el mundo en que nos encontramos, físico, emocional, mental, es la diversidad de formas distintas que han procedido o proceden de una unidad, más alta, más abstracta. Como habréis leído y habréis oído decir que normalmente una cosa es el sujeto, yo, y otra es el no yo, el objeto. Como cosas distintas, así lo vivimos. Pero si habéis oído decir que en determinadas experiencias el sujeto y el objeto se vive como lo mismo, esto se entiende cuando te das cuenta de que en un plano más sutil es una unidad, que al descender a la materia se tiene que dividir en dos. Pero tanto el sujeto como el objeto proceden del mismo sitio. Cuando esto lo intuyes y lo comprendes, o lo vas comprendiendo, pues, aunque sea a ratos, te das cuenta de que humanos o no humanos procedemos de la misma unidad. Esto vivido experimentalmente es una de las claves de la evolución del futuro. Cuando la humanidad llegue a adquirir esto, entonces podremos hablar de auténtica fraternidad. Mientras tanto es una teoría. Y fraternidad no entre unos pocos, sino entre toda la unidad. Y no solo con nosotros, sino con toda la naturaleza. El cuarto rayo, ya lo he dicho, no todos los artistas son de cuarto rayo, pero el cuarto rayo como armonía está en el arte. No todas las obras de arte tienen esta armonía, porque hoy día se llama arte a un montón de cosas que no tienen nada que ver con el arte. Son de tipo más mental, un arte frío, un arte de habilidad de manejar piezas y elementos distintos buscando relacionarlos entre sí. Pero la persona que es sensible nota que ahí no hay arte. No nota en su interior esa unidad que la auténtica obra de arte nos favorece.
Todas las religiones han intentado, sea cual sea su nivel de comprensión, utilizar las artes. En el futuro el arte será tan importante como lo que más, en la educación desde pequeños y toda la vida, porque es uno de los puentes para conectar lo de abajo con lo de arriba, lo concreto con lo abstracto, la materia con el espíritu. Es un puente para llegar al espíritu y no será para los momentos de ocio pasar un rato escuchando música que te agrada o viendo con los ojos obras bellas, sino como un medio para poder facilitar esa conexión. Arte, pero arte no es solo música, poesía, arquitectura, pintura, etc., sino arte, como os decía antes, puede ser todo. Armonizar nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Y no solo entre sí, porque pueden estar alineados, pero no conectados con el yo superior, con el alma. Una persona malvada, muy negativa, puede estar pensando, sintiendo y haciendo en la misma dirección algo muy cruel. Y su mente no va por un lado y los deseos por otro y el comportamiento está todo unificado. Lo que le falta es unificar con el alma, donde surge el amor, donde surge la comprensión para actuar correctamente. Por lo tanto, cuando la personalidad está armonizada y también con el alma, voluntad, amor, inteligencia, entonces sí que se puede hablar de una verdadera obra de arte, de una armonía. Y la armonía también nos conduce hacia la unidad. Segundo rayo, hemos dicho que es del amor, el cuarto de armonía. Tienen una relación. Desde el cuarto hasta el séptimo son subsidiarios del tercero. El tercer rayo de inteligencia es el que ha favorecido y sigue en ello todos los descubrimientos y todo lo que el ser humano ha realizado y sigue realizando a lo largo del tiempo. Aunque sea un rayo llamado de mente abstracta, que tiene mucho que ver con la filosofía, es el rayo del filósofo, pero también es el rayo, como ahora explicaré, de la economía. El tercer rayo de la inteligencia activa. La inteligencia es sutil, está ahí, pero para concretizarse en la materia tiene que descender. Inteligencia activa, actuar, materializarse. Y cuando alguien, un ser humano, inventa algo que le va a servir a él y a otros, sea un aparato, un objeto o lo que sea, para la vida física material, está usando el tercer rayo, la inteligencia. Y lo que está haciendo es hacer descender esas ideas que están en la mente abstracta, aquí, a través de la mente concreta, en la materia. Este rayo, pues, es uno de los rayos que más frecuentemente ha estado en la historia. Ahora está muy activo y desde hace unos siglos todos estos descubrimientos que estamos teniendo en la humanidad y que son imparables están influidos por el tercero. También por el quinto, que es el rayo de la ciencia, que está muy activo en estos momentos, en la humanidad. No es que sea nuevo, pero el quinto rayo de la ciencia, ya sabéis los avances vertiginosos de la ciencia. Gracias a este tipo de energía que nos está llegando más intensamente, se está acelerando los descubrimientos llamados científicos. Quinto. Pero el tercer rayo y el quinto están complementados entre sí, igual que la mente abstracta y la mente concreta. El que históricamente en estos momentos hay dos rayos que no están presentes de un modo tan claro como nosotros. Es el primero de voluntad, que está empezando a venir, está empezando desde el siglo pasado, y al llegar al planeta, el primer rayo de voluntad o poder, está removiéndolo todo. Es uno de los rayos responsables de remover. Como nunca en el pasado, hay más gente solidaria en el planeta, más de la que creemos. Lo que pasa es que, como sabéis de sobra, los medios de comunicación solo hacen famosos a los ladrones, a los criminales, a las personas que hacen el mal, generalmente. O las que dicen cualquier cosa que atrae a la gente, aunque sea una tontería. Los otros no hacen tanto ruido, pero hay mucha gente que está haciendo el bien. Y esto está desarrollándose aceleradamente.
Pero esta energía está removiendo lo que hay latente en el planeta y están surgiendo enfermedades que no había antes, porque estaban en el subconsciente de la raza. Están surgiendo por mutaciones seres muy crueles, igual que seres muy avanzados, seres, es decir, la doble cara. Primer rayo necesario para poder evolucionar como parte de la vida, la esencia, y además se llama rayo de síntesis también, porque sintetiza todos los demás rayos. Pues es un rayo que está empezando a venir. Por eso tenemos la comprobación, que todo esto visto científicamente encaja como un gran puzzle, de un aceleramiento de un proceso imparable. Que no va a venir el cielo de la noche a la mañana, el paraíso, eso es evidente. Muchos siglos nos faltan para tener eso que a veces nos imaginamos, porque tiene mucho que liquidarse, mucho que limpiar. Pero el primer rayo está haciendo. Otro de los rayos que no está es el cuarto, que se dice que empezará este siglo a venir. Y hasta el tibetano, que no lo he nombrado, a través de Alice Bailey, nos dice, no lo he nombrado, pero como bibliografía, pues los libros de este maestro espiritual a través de Alice Bailey, que son, digamos, 24 libros, 5 de ellos sobre los 7 rayos, pues nos dice que en el año 2025 empezará. Empezará no quiere decir que venga de golpe. De tal manera que ese vacío, esa sequedad de este siglo pasado del arte, que ya más degenerado ya no podías, todas las artes han quedado vacías en comparación con las que conocemos del pasado, pues volverán otra vez a resurgir a partir de esta fecha o de este siglo. No de golpe, poco a poco. Se nos dice que si el primer renacimiento que conocemos fue en Grecia, el segundo en Italia, siglo XV, y el tercero vendrá ahora, después. De tal manera que el cuarto rayo no está en actividad. También no solo se relaciona, como os he explicado, con el arte, sino con todo lo demás. La educación tiene que ver con el segundo rayo. Aunque uno no se dedique a la profesión de profesor, de maestro, mucha gente de segundo rayo tiene facilidad para enseñar, para hacer explicar a las personas las cosas del modo más conveniente. Eso no quiere decir que todos los de segundo rayo tengan esta facilidad, porque al igual que las cualidades de los otros, depende de las personas, de las cualidades internas de las personas. Pero ese deseo que a veces es tan intenso por saber, insaciable por conocer más de la vida, por no satisfacerte los conocimientos que tienes y también por buscar transmitir el modo adecuado, tiene que ver con el segundo rayo. Y antes os decía que el tercero es el rayo de la mente abstracta. Y sabéis que el dinero es algo abstracto. El dinero no se puede comer. No te puedes abrigar con el dinero. El dinero es un símbolo de los bienes físicos y de otro tipo. Un símbolo es un símbolo, como sabéis. Ya hablaré más profundamente del tema del dinero. Pero se dice que el dinero es energía cristalizada de tercer rayo. Una frase para meditar. El tercer rayo está relacionado con lo abstracto y por lo tanto se encarga, según los seres humanos están más o menos evolucionados, como os podéis imaginar, de canalizar esa energía para que tengamos una distribución de los bienes. Mientras haya dinero, porque está previsto que el dinero desaparezca del planeta en el futuro, mientras haya dinero, el dinero, como sabéis, se puede utilizar, siempre ha sido, es y será para bien o para mal, para regular, para administrar, para distribuir. Si esto está unido con el amor, segundo rayo, pues entonces se distribuirá adecuadamente el dinero, como también los bienes, los alimentos, las viviendas, todo lo que existe en el planeta implica que la evolución y los que crearon la evolución pues buscan como propósito que todos los seres del planeta tengamos lo que necesitamos. Luego el egoísmo humano, la ignorancia, etcétera, ha hecho que lleguemos a donde hemos llegado, a ese desequilibrio, esa desarmonía tan grande que existe entre todos los objetos, las cosas, la educación, etcétera, etcétera.
Se dice que hoy hay más oportunidades de educación, sí, es cierto, pero todavía no hay igualdad en la educación. Todavía hay diferencias grandes, no como en el pasado, tanto, pero hasta que lleguemos a tener los mismos derechos, independientemente de dónde nazcamos, para ser educados y adecuadamente educados, en una educación básica para todos y luego según las capacidades en otras cosas, todavía falta. Y para que, aunque no tengamos todos igual, tengamos aquello que realmente necesitamos, eso es un tema muy interesante, porque deseamos tener cosas que no necesitamos. Una cosa es el deseo y otra es la necesidad. Entonces falta todavía. Se va avanzando, pero todavía falta. Bien, cuando una persona tiene facilidad de organizar a sí misma, al grupo o las cosas que tiene, está influida facilidad por el séptimo rayo, rayo de organización. Muchas veces nuestro sufrimiento y hasta las enfermedades son debidas a la ruptura de los ritmos naturales, internos y externos. Séptimo rayo. Séptimo rayo de orden, organización, ritmo. Y los ceremoniales, no penséis solo en los ceremoniales litúrgicos de las religiones, son, aunque sean muchas veces estén vacíos, los que conozcamos, tienen que ver con el orden, la organización. Cualquier ceremonial, si fuera adecuadamente utilizado, es un puente entre el espíritu y la materia. Los ceremoniales buscan invocar lo de arriba para traerlo aquí abajo. Y eso es el significado de magia. Por eso el séptimo rayo se llama magia ceremonial, orden, organización, ritmo. Varias palabras que significan cosas diferentes, pero que están relacionadas con lo mismo. Cuando un país tiene este séptimo rayo, como el caso de Rusia y de España, tiene, o lo utilice bien o mal, el ceremonial. La diferencia que tenemos es que nosotros lo tenemos en la personalidad y Rusia lo tiene en el alma. Así como el sexto rayo de la devoción lo tenemos en el alma, España, y Rusia en la personalidad. Psicológicamente hay mucha analogía entre Rusia y España, pero son los mismos rayos, nada más que están invertidos. Y las naciones son como las personas, ya hablaremos de ello más adelante, un rayo del alma y un rayo de la personalidad. Y según la evolución se va manifestando no solo el rayo del alma más, sino las cualidades positivas de uno y de otro. De tal manera que, como os he dicho al principio, todo esto puede facilitar la comprensión de muchas cosas. Los rayos vienen a través de... son energías, son entidades. Esto puede ser un poquito más difícil, entidades. Y esas energías no vienen así, porque alguien sopla, porque son devas, igual que las influencias astrológicas, que no lo saben los astrólogos, depende de la dimensión intuitiva del astrólogo. Son irradiadas, impulsadas y llevadas a través del espacio por devas, grandes entidades débicas que son energía y trasladan esas, no de un modo caótico, sino de un modo ordenado a través del cosmos. Y por lo tanto, cuando decimos que un logos solar o planetario, que es distinto de la apariencia física, el logos solar no es el Sol, es la parte espiritual del Sol, y un logos planetario no es la cáscara, no es el planeta físico, es la dimensión espiritual. Tiene una energía de un rayo, esa energía la irradia dentro de su círculo hasta donde puede alcanzar, de un modo organizado. De tal manera que todo lo que hay dentro de nuestro logo solar, que pertenece al segundo rayo, todo lo que hay en nuestro sistema solar, tiene que ver con los 7 rayos, pero si hay uno más importante es el segundo, el rayo de amor. Por lo tanto, no solo en nuestro planeta, sino en todo el círculo que abarca nuestro sistema solar, el amor es la energía principal. Y luego, el segundo rayo tiene 7 subrayos, que son los 7 rayos que nosotros hablamos y conocemos. Así que cada rayo tiene sus 7 subrayos, y cada cosa se puede subdividir, como pasa con otras cosas. De tal manera que nuestro planeta es de tercer rayo. Pero si cogemos otro planeta como Venus, es de quinto rayo. Venus de quinto rayo de la mente concreta. O el planeta Marte de sexto rayo, o el planeta Plutón de primero, igual que el planeta Vulcano,
que también se incluye dentro de los planetas físicos, aunque está oculto, y el planeta Saturno de tercer rayo, y así podemos ver el planeta Mercurio, cuarto rayo. Fijaos que hasta la mitología nos da a veces las claves de muchas de estas cosas. El dios Mercurio, mensajero de los dioses. El cuarto rayo, intermediario entre unos y otros. Es decir, que todo tiene mucha relación entre sí. Así que las energías vienen, llegan aquí y irradian, influyen en los cuerpos de todos los seres. Es poca la información que tenemos sobre los otros reinos, pero si hay un rayo que está influyendo más sobre el reino mineral es el primer rayo. Y debido a la influencia del primer rayo, en determinado momento se discutió la radioactividad. La radioactividad es un fenómeno del reino mineral más evolucionado. Los minerales más evolucionados son las piedras preciosas, los diamantes, etc. Y también los minerales radioactivos. Una expresión del segundo rayo de amor es el reino vegetal, que también está influido por otros rayos, pero el segundo rayo, que es amor y el amor se irradia, está relacionado con el perfume de las flores que están irradiando. De tal manera que se puede hablar de la influencia de los rayos en los distintos reinos. Y como cada rayo tiene un color, el hecho de que ahora el sexto rayo esté disminuyendo históricamente y viniendo el séptimo rayo de color violeta, influye en que haya cada vez más plantas de color violeta en la naturaleza, vayan creciendo. En los animales pasa lo mismo. El primer rayo está más expresado en el elefante. El segundo rayo, pues más segundo rayo, y el sexto también en los perros. El cuarto, el tercero y el cuarto en los gatos. El caballo es sexto rayo de devoción, ¿verdad? Un caballo, un perro, pues, tienen estas características. La psicología de los animales no es tan compleja como la nuestra, pero es parte también de la vida y tienen sus peculiaridades, no en cuanto a lo que hacen físicamente, sino a sus características psicológicas. Es decir, los rayos están determinando todo. Y cuando analizamos en profundidad nuestro sistema solar, nos damos cuenta que es septenario, 7 rayos, pero hay 7. Nuestro sistema solar está formado por 7 esquemas. Esto, si no se sabe cosmología, suena un poco raro. 7 cadenas, 7 planetas en cada cadena, 7 rondas, la vida a través de esos 7 planetas. La evolución de cada planeta es a través de 7 razas raíces, con sus 7 subrazas. Existe 7 colores básicos, son los colores del arco iris, 7 notas musicales, 7 chakras, 7 glándulas endocrinas, 7 reinos de la naturaleza, 7 elementos dentro de cada reino. El reino en el ámbito físico, material, hay 7 elementos químicos de base. Hay muchísimas cosas, hasta en psicología se estudia la evolución de un ser humano, sobre todo en los primeros años, de 7 en 7. Es decir, que no terminaríamos, necesitaríamos tiempo para decir la cantidad de cosas físico-materiales o no, que son 7. Y si se nos dice, lo podemos creer o no, solo depende de la intuición, que nuestro sistema solar es el hijo de un padre y una madre. Todo en el universo, según la ley de las leyes universales, todo está creándose de una doble polaridad, positiva, negativa, como la luz eléctrica. De la osa mayor, 7 estrellas de la osa mayor, polaridad positiva, masculina, y 7 estrellas de las Pléyades, que los astrónomos dicen que tienen una edad muy joven, pero ahí se equivocan. Más joven que nuestro sistema solar, y una madre no puede ser más joven que su hijo. Nuestro sistema solar es hijo de la osa mayor, 7 estrellas, y de las Pléyades de polaridad femenina, 7 estrellas también. Y entonces se creó el sistema solar. Y un ser muy avanzado en Sirio, que es nuestro logo solar, descendió y adquirió encarnación.
Igual que cuando un padre y una madre se unen, solo crean el cuerpo físico, pero el alma de ese niño que nace no es de ellos, no tiene nada que ver con los padres. Está relacionado kármicamente, pero no tiene que ver. Bien. Un móvil para él. Sí, hay un... Sí. De tal manera que está todo relacionado con los rayos. Pero ya digo, es muy interesante verlo desde muchos puntos de vista y nos puede dar una visión muy amplia de las cosas. Ay, es aquí. Sí. Pero lo más interesante es la parte psicológica. Seguramente, si no os lo habéis preguntado, es fácil de preguntarse. Supongo que os lo estaréis preguntando muchos. ¿Cómo conocer los rayos a los que pertenecemos? Pues así como astrológicamente, sabiendo la fecha de nacimiento, sabemos el signo, por lo menos de la personalidad, el rayo no. Si no nos lo dice alguien que sepa, y eso no es fácil, solo a base de autoconocerse, de autoobservarse con atención. Es decir, el hecho de que vivamos atentos una y otra vez, continuamente, en nuestra vida, observando cómo reaccionamos ante una situación, ante otra, unas circunstancias u otros, antes o después nos damos cuenta de los rayos. Por supuesto que hay niños que muy precoces, seres humanos que cuando son niños, clarísimamente, no solo ellos, sino los que les rodean, se dan cuenta que tienen que dedicarse al arte. A lo mejor es evidente el cuarto rayo. Otros ya precozmente manifiestan una energía que ya se convierten ya en la infancia en líderes de sus amigos. A lo mejor el primer rayo está ahí. Otros a lo mejor pues sienten la llamada de la enseñanza. Y se puede sentir de muy pequeño, aunque no te dediques todavía a la enseñanza. Segundo rayo. De tal manera que se puede ver a veces muy precozmente, sin lugar a dudas, por lo menos algunas de las energías. Pero otras veces, dicho de otra manera, la vocación que uno tiene y a lo que se va a dedicar. Pero otras veces no es así. Tardas años, o a veces hay quien no lo consigue. Hay mucha gente que ni se lo plantea. Es la autoobservación de uno mismo, más que el análisis mental, ojo, que no hay que despreciarlo, es la autoobservación atenta para que la energía del rayo se manifieste. Igual que cuando estamos atentos, aunque creamos o no en el alma se manifiesta. No porque hagamos un análisis de cómo es el alma, sino porque la misma energía, al estar atentos, quitas los obstáculos y se manifiesta. Y entonces sale, evidentemente, con más o menos pureza, según el estado de cada uno, el tipo de energía que tiene. Y esto puede ocurrir antes o después. Y vale la pena porque a nivel evolutivo, y Vicente Anglada en uno de sus libros dedica 3 capítulos, Conversaciones esotéricas, que es una recopilación de sus charlas, a los rayos. Y es poquito en comparación con otros libros, pero nos aclara cosas muy interesantes. Y una de las cosas que nos dice es eso. Nos puede indicar el camino de servicio también, si estamos en esa línea, de qué podemos hacer de servicio y de ayuda a la humanidad. ¿En qué campo? Y entonces, ¿qué ocurre? Por una ley universal de economía de energías, cuando eres de un rayo o tienes una vocación y la utilizas, con menos esfuerzo y energías, haces las cosas mejor que si utilizaras otro tipo de acciones. Es decir, que si tú utilizas en tu vida tus rayos, con menos esfuerzo y con más facilidad puedes desenvolverte que si estás utilizando las actividades, que no digo que no haya que utilizarlo, de otro rayo. Pero quisiera deciros algo que a mi entender es muy interesante, y es que esa autoobservación no solo implica conocernos, sino también que decidamos utilizar no solo los que tenemos, sino todos los 7. Imaginemos que no tenemos el cuarto, pero ¿estáis de acuerdo de que es bueno vivir con armonía y tratar de superar cuanto sea posible nuestros conflictos para vivir con armonía? ¿Y por qué no? ¿No consideramos que es interesante, pues en lugar de basarnos siempre en la fe, que es muy importante la fe, sino tratar de mirar las cosas no por creencia, sino por experimentación, en la medida que podamos? Necesitamos fe para vivir, ojo,
No podemos esperar a comprobar todo para funcionar, pero tratar de ser científicos de la vida cotidiana, en cualquier cosa, y tratar de observar, experimentar, probar, refutar, aceptar. Es decir, ser científicos. Igual que es un desastre si no estamos organizados. Y no solo organizar los objetos que tenemos, sino organizar nuestra vida, porque perdemos tiempo y energía a raudales. De tal manera que es interesante saber que una vida fructuosa y una evolución implica usar los 7, aunque tengas más facilidad en los tuyos que en los que no tienes. Y en los que no tienes tengas que a lo mejor que esforzarte más, porque si no eres del primero y no tienes voluntad, ya puedes tener todo el amor del mundo y toda la comprensión que te quedas inútil. Y si tienes inteligencia y no tienes amor, podrás disfrutar hasta cierto punto, pero eso, por la ley de causa-efecto, lo tendrás que pagar. Y si tienes amor y no tienes inteligencia, ese amor se va a desperdiciar y no lo vas a poder utilizar adecuadamente. Es decir, que es muy interesante pues ir viéndolo como si tuviéramos los 7, se me ocurre decir. Aunque notaremos que hay más facilidad en unos que en otros. Es bien cierto, a lo mejor hablo más en una futura charla sobre el trabajo laboral, que quisiera dar también, es un tema importante. Es muy interesante pues trabajar por vocación, pero por karma o por lo que sea, muchísima gente no puede, aunque conozca cuál es su vocación, trabajar de ello. Me refiero laboralmente. Otra cosa es el margen de libertad que tienes para hacer. Mucha gente. Y eso a veces implica sufrimiento, tensión, de tener un trabajo que no es lo tuyo, dicho de otra manera. Pero cuando alguien trabaja por vocación, lo llamemos como lo llamemos, es una, vamos a llamarlo una suerte. Se disfruta, se trabaja, no condicionado al resultado, sino disfrutando, expresando lo mejor que llevas dentro, sin plantearte los resultados, aunque haya que tenerlo todo en cuenta. Bien, entonces es interesante el trabajo sobre los rayos, el ir conociendo esto poco a poco. Y quizá hayáis entendido que algunas de las cosas que he dicho, sin haber oído nunca hablar de los rayos, mucha gente no sabe, lo conoce su vocación, sabe en qué tiene que dedicar su vida y lo hace maravillosamente bien. Pero como tenemos mente, estamos encarnados en un cuerpo físico, emocional y mental, el conocimiento de esto y de otras cosas puede, si es adecuado, facilitar todo este proceso, todo este camino de desarrollo que podamos hacer. El tema es amplísimo, muy amplio, como podéis comprender, y bien, pero como llevo aproximadamente una hora hablando, pues para no cansaros, pues vamos a dialogar con lo que queráis preguntar sobre este tema, y cualquier cosa que se os ocurriese de cualquier tema, seguro que tiene que ver con este tema que os ha ocupado ahí de los rayos. A los que venís a la clase de los miércoles, pues aunque no hablemos en todas las clases, pero también vamos a ir dándole importancia, aunque no sea un estudio explícito, a este tema, igual que estamos haciendo con la astrología, ¿verdad? Y por lo tanto es un ámbito en el cual, hasta donde alcancemos, pues iremos profundizando en este tema. ¿Sí? ¿Tú? Me gustaría saber, me ha hecho reflexionar sobre personas que tengo alrededor de mi vida. Una persona que estudia una carrera, trabaja bien en ello, luego estudia otra, trabaja bien en ello, luego sigue estudiando otra. Entonces me ha hecho pensar de que, a ver, ¿o hay una desarmonía ahí o es que sigue buscando su camino? Espero que no. Es que está buscando su... Espero que no sea desarmonía, porque es mi caso. No. Es que nosotros tenemos una hija que está en ello. Empecé a dedicarme entonces a unas no comprendemos, cosas por pero vocación, ahora... pero no era lo que me tenía que dedicar. Pero bueno... Pero no, puede ser por desarmonía. Lo comprendíamos, pero ahora me está haciendo comprender.
Es decir, que a veces surge en una etapa de la vida un impulso a hacer algo. Puede estar influido por una serie de condiciones. Sí, una cosa es hacer algo y otra cosa que no es necesariamente impuesto por la familia o por sino quien te nace de dentro. Y yo las vocaciones anteriores me nacían de dentro. Sí, en este caso también. Y quizá alguna era como reminiscencias de atrás, pero que aparecen al principio y luego no tienes que dedicarte a eso. Sí, pero en el caso nuestro también. Entonces, eso es una temporada y luego pasas a otra cosa. A otra carrera. Sí, o otra actividad, otra profesión. Son muchas carreras. Y porque no hay tiempo más. Entonces está bien, ¿no? Eso está muy bien, evolución. Puede ser lo otro, una pérdida de tiempo, ¿verdad? O una desorientación, que no sabes. Pero estaba yo ahora citando la parte positiva de esto, que puede ser algo no negativo ni pérdida de tiempo y de energías, simplemente que te tienes que dedicar a algo, porque a lo mejor durante un tiempo, a través de eso, vas a desarrollar unas cualidades que te van a servir para otra cosa. Ya, tanto. Todos los años que me dediqué a dibujar y todo eso, y yo creo que, aunque no lo sepa medir, como otras personas, ha desarrollado mi mente concreta para tenerla más estructurada. No, sí, pienso que sí, pero bueno, el tiempo que me dediqué a la arquitectura, no, negativo pues no lo creo veíamos, que aunque no tiene que ver con la psicología, aunque la psicología tiene que ver con todo, me sirvió en ese sentido. Tenía que dedicarme a eso y cuando lo veo, aunque sea muy levemente, superficialmente, yo siento que no fue pérdida de tiempo. No pienso que sea pérdida, pero que ahora se entiende mejor. Por eso digo que mejor. puede ser una cosa u otra. Sí, porque ahora en lo que está haciendo está extremadamente feliz. Que está unido también a lo anterior, a la segunda carrera. Pero cuando yo dibujaba era feliz, disfrutaba. Menos mal que no estabas en París. No, dibujos de casas. Pero eso ha hecho comprender ahora. Sí, por eso digo que puede ser una cosa u otra. Las apariencias. Y claro, uno llega un momento así que no entiende, ¿verdad? No entiende, pero ahora, bueno, las cosas te traen a lo que es. Mejor la persona, claro, habría que conocer la persona que estás pensando en ella. Al citar esto, pues, qué características y qué eso, pero habría que ver cada caso en particular. Pero puede ser, hablando en general, una cosa u otra. No, desde luego, si pones a pensar, una cosa va unida a la otra va se une a la segunda y a la tercera y ahí al final saldrá una cosa grande y muy buena. Y si estuvisteis en la charla que di no hace mucho sobre Pitágoras, la sabiduría de Pitágoras, pues ahí hablé que los filósofos del pasado tenían, bueno, del pasado y distintas épocas de la historia, eran matemáticos. Muchos filósofos han compaginado la filosofía y las matemáticas. Ya Pitágoras, Platón también, al cual dedicaré a Platón una charla, todavía está pendiente, como la que dediqué a Pitágoras, enseñaban geometría. Geometría para conectar con el espíritu. Geometría y matemáticas están relacionados con lo mismo. Por muchas gracias, me ha aclarado y la geometría, muchas cosas. No doy un curso de psicogeometría porque no vendría a lo mejor nadie, pero la psicogeometría se me ocurrió el nombre que en alguna ocasión he hablado para decir que toda la psicología está relacionada con la geometría y viceversa. No hay nada visible o invisible, material o inmaterial, que no tenga geometría y números. Todo es, decía Platón, Dios geometriza y crea el universo con la geometría y con los números. De tal manera que eso que parece que no tenga que ver, como siempre nos han dicho, de ciencias y de letras, se puede armonizar maravillosamente bien. Hay que saber hacerlo. Quizá no lo sepamos, pero está todo interrelacionado, porque todo viene del mismo sitio, como los rayos. Este el mismo sitio, luego se bifurca, rayos o lo que sea, conforme se va densificando la materia y las energías y se van multiplicando hasta el infinito. Por eso la música es matemática. ¿Se puede aplicar la matemática a la música? Sí, la música requiere de matemáticas, ¿verdad, Raúl? Músicas. Incluso algún músico ha sido matemático o ha compaginado, pero bueno, no, se necesita, bueno, no necesariamente saber ciertas operaciones de matemáticas, pero la música conlleva matemáticas. Y cuando
tengo entendido que en el futuro se relacionará también los colores y la geometría con la música. Habrá, cuando se conozca internamente, vosotros conocéis algo de la antroposofía, donde se estudió Rudolf Steiner, que era clarividente, pues eso, las artes, el canto, y la danza, etcétera, con la geometría, los movimientos, la música y todo esto, relacionando lo sutil, lo abstracto, como es la música, invisible, con lo visible. Se puede cuerpo, alma y espíritu. Se puede relacionar todo. Y todo, absolutamente todo. Cuando vas hacia arriba, se sintetiza todo y se va como recogiendo como una pirámide, que vas por las aristas hasta la cúspide. ¿Sabéis? Una pirámide. Arriba es un punto y luego desciende. El punto de una pirámide puede ser símbolo del espíritu. Luego hay un descenso, una pirámide triangular, los triángulos es el alma y el cuadrado de la base es la personalidad. Las pirámides de Egipto, de base cuadrangular, el cuadrado, aparte de otras funciones, ya hablaremos de Egipto en alguna ocasión. Tengo que leer el libro de Carmen, que ha escrito sobre Egipto. No puedo opinar de él, pero seguro que es interesante. Entonces, conocemos un caso de una niña de entre 7 y 9 años que ha tenido problemas en la vista y tal, pero bueno, nos dimos cuenta nosotros, que estaba con nosotros, de repente con 7 años, que la niña veía un 20 y un 30. Y una niña que estuvo unos días con nosotros, pero a raíz de eso le dijimos a la familia y la llevaron corriendo y tenía un 20 y un 30. Y el médico dijo, 6 meses después que llegues, si venís dentro de 3 meses es irrecuperable y se queda ciega. Pero lo que puede decir que la niña recuperó un 80, pero dice que ve luces, a rosa, ay mira, ahora veo amarillo, y todos nos quedamos así. Pero algo comentaste en algo de que había personas que podía ver colores, que eso estaba bien. Venga, entonces la niña no está fantaseando, puede ser, ¿no? Porque, mira, es que es una niña que de vez en cuando está con nosotros, no familia ni nada, pero mira, ahora veo rosa, y ahí no sé qué. Y claro, las personas mayores, muchas veces por desconocimiento e ignorancia, hablan, corrigen, opinan sobre los niños que fantasean. Pero eso que también fantasean, pero muchas veces el desconocimiento, ¿no?, les hace creer que fantasean y no lo hacen, sino ven. Lo dijimos al oculista y el oculista no dio importancia, pero eso es positivo, ¿no? No es nada negativo. No puedo juzgar si es positivo o negativo, pero que muchas cosas son reales. Luego hay que estudiar cada caso para ver en qué medida es una dificultad o es algo positivo. No puedo juzgarlo ahora. Ya no, pero nosotros pensamos que era... Pero fijaos una pirámide, los 7 rayos, los 3 primeros sería el triángulo, con las 3 cualidades del alma. Y luego el 4, el cuadrado, 4 más 3 son 7. 4 y 3 son 7. Son los 4 rayos, 3 de aspecto y 4 de atributo. Forman los 7. Los 3 principales, los 4, 3 y 4, 7. Las 3 cualidades del alma y los 4 componentes de la personalidad: físico, vital, emocional y mental. Formamos un septenario, 7. Entonces, ahí es un ejemplo más de las 7 energías. Es decir, que podemos encontrar lo del 7 de formas muy diversas. Y si alguna vez lo tengo previsto, ya veremos, un cursillo de arquitectura, veremos muchísimos ejemplos como el cuadrado, el triángulo y el círculo están más o menos, unos más, otros menos, en las fachadas de los edificios, en todas las formas. En la pintura lo hemos visto, en los cursillos de pintura, ¿verdad?, cuando hemos estudiado la geometría de los cuadros. En las fachadas puede predominar los cuadrados o rectángulos, los triángulos o las curvas derivadas del círculo. Entonces son 3 figuras arquetípicas: cuadrado, triángulo y el círculo. El círculo es la figura más unitaria que hay, que sintetiza todo lo demás: el espíritu, el alma, el triángulo y el cuadrado. Bueno, no solo con los 7 rayos, sino con todo. De tal manera que
consciente o inconscientemente, como se suelen hacer inconscientemente las cosas, pero ahí hay algo que está inconscientemente plasmado de alguna manera. Por eso, voy a ser muy breve, por eso los padres de la patria de Estados Unidos eran masones. Y entonces en el dólar está el triángulo y en la punta de arriba un ojo. Es decir, porque ya eran masones, indiscutiblemente. Entonces el triángulo con el... Y está en el billete de dólar, es decir, el más común. Sí, sí. Y está el ojo arriba, que Sí. todo lo ve. Sí, 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 hay cosas. Sí, sí, sí. Una pregunta. ¿Qué validez le das tú a un cuestionario que en una ocasión nos pasaron haciendo un curso sobre los 7 rayos, hace muchos, igual hace 15 años, una determinada persona, que también la conoces, para averiguar cada uno qué rayo teníamos de alma, de personalidad, etcétera? ¿Eso es un acercamiento simplemente o puede confirmar? No lo sé, porque claro, habría que conocer más eso. Pero yo me he planteado a veces, no lo he llegado a realizar, pues igual que hay test para ver los rasgos de la personalidad y de la persona, digo, sería interesante un test, una serie de preguntas, respuestas, que faciliten saber por lo menos de la personalidad, porque con lo del alma, hasta que no vas teniendo una personalidad más estructurada y por lo tanto capaz de reflejar el alma y que el alma se exprese, no, ya es especular sobre ello. Es decir, desde un punto de vista técnico no se puede hacer solo técnica, se necesita la intuición, producto de la autoobservación, solamente con eso, pero que puede facilitar, igual que os decía, de ir conociendo cómo reaccionas, no un día, ni dos, ni una temporada, sino durante X tiempo, con unas tendencias en distintas circunstancias, ya te va orientando sin afirmarlo categóricamente como dogma 100% de que es ese rayo, pero te va acercando más. Entonces un test podría ser es como una síntesis y organización de preguntas que uno se podría hacer sin necesidad del test. Es decir, que se puede hacer cosas de estas y habrá quien lo habrá hecho. Yo no lo he hecho, no sé si lo haré o me sentiré capaz de una serie de cuestionarios donde se van haciendo preguntas y uno va viendo, según lo que le sale, qué tendencia de rayo tiene, características energéticas. Hay un gran psicólogo, era psiquiatra, de principios del siglo pasado, Roberto Assaglioli, italiano, que es uno de los psicólogos iniciadores, antes de lo que otros, de lo que se nombran de la psicología transpersonal. Parece ser que era discípulo de este maestro, el maestro tibetano. Y por eso, sin decir rayos, en sus enseñanzas, entre otras cosas, habla de los 7 rayos. Lo digo como cosa también curiosa, aunque no lo diga como rayos. Por ejemplo, a ver si... Sí. Y él hablaba de 7 tipos psicológicos. Fijaos, el tipo de poder, una persona llena de voluntad y actitud para gobernar. Aunque no lo diga, primer rayo. El tipo de amor, lleno de amor y poder de fusión. Segundo. El tipo activo, lleno de acción y manipulador de energía. Tercer rayo. El tipo artístico, lleno de sentido de belleza y aspiración creadora. Cuarto. El tipo científico, lleno de ideas sobre las causas y sus efectos. El quinto. El tipo devoto, lleno de idealismo, el sexto. Y el tipo de negocios, aunque lleno de poder de organización, que se da a las ceremonias rituales. Séptimo. Es decir, que aunque no nombra los 7, pero está clarísimo la fuente de donde bebió este ser que conoció a Freud, a Jung, etc. Es decir, que dentro del siglo pasado se ha hablado de algunos psicólogos, y él fundó una escuela que se llama la psicosíntesis en 1911, principios del siglo pasado. Y fue estudiante de las tradiciones espirituales, de las filosofías mundiales,
de los orientales. Y entonces, pues, por lo que he leído, pues también pues, buscaba, y seguro que hizo pruebas para buscar, pues, según las características de los datos recogidos de las personas objeto de estudio por los rayos. Pero no tengo esa información detallada. Es decir, que ha habido y habrá, y espero que siga, porque esto tiene que ir para adelante. Inevitablemente llegará un momento en que esto será no solo en las universidades, hasta en las enseñanzas primarias, algo de esto y de otras cosas se tendrá que enseñar más adelante. Y estará impregnándolo todo. Pero hasta llegar a eso, pues como pasa con todo, será poco a poco. Poquito por aquí, otro poquito por allá, uno por aquí. Aunque claro, estos libros que se escribieron hace casi un siglo, el siglo pasado, estos libros de Louis Bailey, pues han llegado a miles y miles de personas, ¿verdad? Y por lo tanto, muchísima gente en el planeta ha oído. Una minoría en relación con los que somos muchos, pero ha ido llegando, se ha ido difundiendo y traduciendo a muchísimos idiomas esta información, porque no podemos juzgar hasta qué punto se ha asimilado o no, etc. Por eso cuando he hablado de música, si os acordáis lo que me habéis oído, y digo Beethoven primer rayo, porque la música de Beethoven estimula mucho la voluntad, es el primer rayo. Pero Beethoven tenía un amor inmenso, amor, segundo rayo. Wagner primer rayo también, aunque es muy distinta porque tiene una fuerza enorme, pero también complementado con el segundo, que es el mensaje en la letra y en la música de amor, el segundo rayo de amor, muy profundo. O Johann Sebastian Bach, clarísimamente este sexto rayo, de la devoción religiosa, aunque era una devoción más relacionada con la inteligencia, menos emocional que Händel. O Vivaldi de cuarto rayo, en fin, algunas características. Lo que es más difícil es definir una música de quinto rayo así profunda, aunque el tercero y el quinto, que es la inteligencia, creo que está impregnando toda la música. De tal manera que según el tipo de rayo, eso. Y si habláramos de pintura, clarísimamente veríamos a Miguel Ángel de primer rayo, por lo menos es mi impresión, aunque lo de primer rayo de Miguel Ángel eso, a Leonardo da Vinci de tercero y a Rafael, por citar este triángulo tan especial de segundo rayo. Aunque el amor y la intuición estaban en estos seres iniciados que expresaron y aportaron el mundo a través de esas energías. Pero lo que está claro es que Einstein, el científico, tenía el quinto rayo. Leonardo da Vinci, he dicho, Leonardo da Vinci lo he nombrado, tercer rayo. El cuarto del arte y el quinto, porque también era científico. Leonardo da Vinci, al que dedicaré una charla próximamente, era científico. E incluso su arte estaba impregnado de ciencia, y su ciencia de arte. Por lo tanto, el quinto rayo lo tenía, y el cuarto. De tal manera. Gandhi, pues el sexto rayo de la devoción, pero el primero, por eso pudo hacer esa influencia. Si no hubiera tenido el primer rayo, no bastaba con la devoción del sexto rayo y el tercer rayo de inteligencia activa para poder materializar este sentido. De tal manera que, bueno, es evidente que Jesús, Jesucristo, pues tenía parte del segundo, el sexto rayo. Por eso es, en estos momentos, el Maestro Jesús es el maestro encargado del departamento de sexto rayo, así como el Maestro Kutumi de segundo rayo y el Maestro Moria de primer rayo. Es decir, que la clasificación de la jerarquía encargada del planeta está dividida en departamentos de los 7 rayos. De tal manera que todo, desde lo más alto hasta lo más bajo, más sutil, hasta lo más denso, lo más espiritual, hasta lo más material, está relacionado con los rayos. Y eso está impregnado. A veces es fácil ver, otras veces es más difícil captar en eso. La poesía de Walt Whitman,
un poeta famoso en Estados Unidos, Primer Rayo. Si leéis la poesía, esa fuerza de Primer Rayo. Pero si coges a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, a los que le voy a dedicar este año conferencias, pues nos damos cuenta que está el sexto rayo también, de alguna forma, ¿no? De tal manera que eso. Y un político tan importante como Gorbachov, claro, tenía que tener el primer rayo, pero el segundo, como ser avanzado que era, al cual también le dedicaré otra conferencia, pues también está ahí presente, ¿eh? Digamos el segundo rayo de amor. ¿Segundo? ¿Gorbachov segundo? Bueno, no lo sé, bueno, pero claro, el primero es evidente, el segundo también, porque si no tenía el segundo sería como los demás, pero era algo que se salía o que se ha salido de lo habitual. Los que tienen no, pero estoy hablando ahora en general como qué energía que está impregnando a las personas, según el tipo de energía. Pues, ¿Y Juan Pablo II qué? Pues no lo sé, pero cuando se habla de así de religión, el sexto, seguro que de alguna forma. Pero tenía algún tracto. Pues a lo mejor, pues claro, para aguantar mucho, pues a lo mejor pues tendría, en el grado que fuera, no me lo interpretéis como que tiene este, sino dosis o grados. Pues claro, si no se tiene el primero, aunque el sexto rayo de devoción también aguanta, una persona muy devota aguanta mucho. Es decir, que se puede ver desde muchos puntos de vista y aplicado a muchas cosas las características de los rayos. No sé, si se os ocurre alguna cuestión que parezca que no, seguro que encontramos, aunque sea muy someramente, alguna relación con los rayos, como tendencia. Y los rayos, repito, son energía, son vida, cualidad y energía. Y la energía es lo que llega aquí sutilmente y sin un vacío que lo separe, se expresa y facilita la aglutinación de la energía para convertirse en materia. Todo lo que es material, antes de existir y aparecer, no viene de la nada, viene de la energía. En los planos sutiles, invisibles, se va configurando como forma y luego los temas van atrayendo los átomos físicos y se va configurando como forma. Entonces los rayos determinan no solo las formas, sino las tendencias de actuación, de comportamiento. ¿Tiene algo que ver